Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en una nueva entrevista. Hoy con el autor Javier Benéndez Flores. Javier, muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y, por supuesto, conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Javier, bienvenido de nuevo. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Encantado de estar con vosotras. Muy bien. Queríamos decirte que en la entrevista vamos a abordar preguntas sobre tu proceso creativo y por supuesto vamos a hablar de algunos de tus libros, pero especialmente de todos nosotros a las cuales le tenemos muchísimas ganas de conversar y nos gustó bastante. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, claro que sí. Perfecto. Maru. Bueno, ahora voy a contar algunos datos para que la gente te conozca un poco más. Nuestro invitado de hoy es oriundo de la ciudad de Madrid, periodista cultural de larga trayectoria, así como colaborador en diversos medios. Sus artículos y entrevistas han aparecido en cabeceras como Interview, Rolling Stone y El Mundo, y también fue biógrafo de algunas celebridades como Joaquín Sabina, Dani Martín, Miguel Bosé, Lolita, Extremoduro. Y además es autor de una quincena de libros, entre ellos Los Desolados, El Adiós de los Nuestros, El Hombre que no fui, que fue finalista del premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón 2018, y escrita en colaboración con Melchor Miralles. Y también Todos Nosotros, la que vamos a estar hablando hoy, del 2020, con la que ha obtenido el premio Cartagena Negra de Novela 2021. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Pao, adelante. Javier, antes de escritores siempre hemos sido lectoras, ¿no? Y nos gustaría saber, por tanto, ¿qué es para ti lo fundamental como lector que consideras debe tener una novela para que sea recordada? Yo creo que las novelas, su principal ingrediente tiene que ser atrapar al lector, pero no atrapar como se utiliza hoy en día, que parece que tiene que ser como ver una película. Cuando hablo de atrapar, me refiero a que no te expulse la novela de ella, sino que te invite a estar con ella. Y que cuando la cierras, antes de terminarla, estés haciendo otras cosas porque te tienes que ir a trabajar o te tienes que ir a la compra y estás pensando en retomar esa novela porque te tiene atrapado. A eso me refiero, ¿no? Y luego también le pido que además de ser un vehículo de entretenimiento, que creo que tú puedes escribir una novela literaria incluso y que entretenga, creo que las novelas tienen que aspirar a conmover. A mí me gustan las novelas que me conmueven, sean del género que sean. Y quizá podría deciros muchas otras cosas. ¿Y cuál te ha conmovido recientemente? ¿Que nos quieras recomendar? No sabría decirte así recientemente. Te puedo hablar de novelas que me han conmovido. El amor en los tiempos del cólera es un título que cito habitualmente. El Conde de Montecristo, por todo lo que contiene esa novela. Hay muchas novelas que han sido muy importantes para mí. En su día, El Perfume, cuando se publicó, me pareció una novela impactante en todos los sentidos. Me pareció enormemente original y muy cuidada literariamente. Y me pareció que fue una sacudida. El nombre de la rosa. Bueno, todas las novelas me han encantado. Sí, son muy buenas recomendaciones. Javier, otra pregunta, porque nosotros estuvimos investigando un poquito tu pasado como entrevistador, como, haciendo artículos. Y nos gustaría saber cómo ha sido tu viaje, ¿no? Como escritor, desde los artículos que escribiste para las revistas, luego biógrafo de personalidades, y llegaste a escribir novela negra. ¿Cómo compaginás además el trabajo entre la escritura de estas dos últimas modalidades? Porque son diferentes. Entonces, ¿cómo fue ese viaje y cómo compaginás tu trabajo para escribir estas dos modalidades? La verdad es que estas cosas suceden un poco sin que te des cuenta de ellas, ¿no? Ahora que de todo han pasado 20 años, que decía el tango, ¿no? De pronto miras atrás y te quieres reconocer en esa persona que empezaba en una profesión que es completamente vocacional, ¿no? Y van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y te das cuenta de que has ido subiendo una serie de peldaños o haciendo una serie de cosas y realmente no sabes cómo ha sido. Yo creo que una cosa ha empujado a la otra, ha ayudado a la otra. Sí que sé y recuerdo lo que yo quería ser y a lo que aspiraba a ser, ¿no? Que era escritor, sin más. Un escritor que contara historias, incluso en el terreno de la no ficción, que
que gustaran a los lectores y que se sintieran, lo que te decía antes, atrapados por ese libro, y que entre un lector que se encuentra en Argentina y este humilde servidor, de pronto se cree un lazo, un hilo, y sin que nos hayamos visto nunca, esas dos personas se entiendan, ¿no? Me parece que esa es la magia de la literatura, que hay gente que te está leyendo y está leyendo un libro que además ha sido escrito en absoluta soledad, en una habitación de una ciudad concreta, y lo están leyendo en el otro extremo del mundo, y tú estás despertando determinadas sensaciones, y a veces algunas de esas sensaciones tienen que ver con lo que tú pensabas mientras ibas creando esa historia, y a veces son unas sensaciones completamente distintas y que son sorprendentes y muy halagadoras, ¿no? Sí, y no sé si con esto me he ido un poco de tu pregunta. La verdad es que, como te digo, son cosas que suceden de una manera un poco inconsciente. Yo, mientras me desarrollaba como periodista, tenía claro que quería escribir libros, porque cualquiera que se dedique al periodismo sabe que no hay una profesión más efímera. Es decir, cualquier cosa que se publica un día, al día siguiente, ese papel de periódico sirve para envolver el bocadillo de tu hijo. Y eso es terrible, ¿no? Y sin embargo, un libro perdura, permanece. Y yo siempre tuve claro que quería escribir libros. Bien, y entre la biografía, porque escribir una biografía es diferente a escribir una novela. Entonces, estas dos modalidades, a veces te ha tocado escribir al mismo tiempo, ¿verdad? Una y otra. ¿Y cómo es el cambio en tu cabeza para ir de un lado a otro? No sé, es como que en algún momento te pones en ese mood de, bueno, hoy me dedico a la biografía porque me siento más así, mañana quizá agarro la novela. ¿Cómo haces eso? Quizá cuando estás escribiendo una biografía te pones una corbata, y cuando escribes novela te la desanudas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando escribes una biografía y más de un personaje vivo, tú tienes mucho menos margen de maniobra, porque te debes a unos hechos concretos. Entonces no puedes falsear la historia, la tienes que respetar, tienes que ser muy cuidadoso. Quizá el material más sensible que se puede manejar es la vida de una persona que está viva, ¿no? Tú la estás contando y puedes herir a terceros. Cuando escribes una novela, eres un absoluto suicida. Yo defiendo a muerte la idea de que en el arte todo debe ser permitido. Esto de la corrección política que nos inunda hoy en día. Creo que hay aspectos de la vida y temas que no pueden ser, por ejemplo, objeto de chiste, ¿no? Te hablo de enfermedades concretas, de todo lo que tenga que ver con los menores, del terrorismo. A mí me parece que eso no es objeto de un chiste. Yo al menos no me reiría con un chiste que tratara de eso. Pero creo que en una novela todo tiene cabida, porque entonces, si no fuera así, estaríamos represando al creador, lo estaríamos reprimiendo. Y me parece que un creador tiene que ser libérrimo. Y esas son, digamos, las dos posturas que uno tiene cuando escribe un género o el otro. La corbata y desanudarse la corbata. Muy buena comparación. Muy bien. Javier, a la hora de incursionar en la ficción, ¿ya sabías que te ibas a dedicar a la novela negra y no a otro subgénero? Bueno, a mí la novela negra me gusta muchísimo como lector. Y creo que es generosa en el sentido en el que te permite hablar de muchas cosas. Es decir, tú en una novela negra puedes construir al mismo tiempo una novela de amor. Puede ser una novela romántica. Puede ser una novela de ideas también. Puedes barajar muchas cosas dentro de una novela de género, y encima tienes el añadido de que tiene una serie de ingredientes que, como son el suspense, el misterio, tener que resolver un caso inconscientemente, ponerle cara a un malo, que todo eso le hace muy atractiva la lectura. Y a mí como lector es un género que consumo, quizá el que más, junto con la poesía. Entonces, que estaba abocado, tenía muy claro que tenía que escribir novela negra, pues yo creo que sí, porque es lo que más me gusta. Quizá debería haberlo hecho más en el pasado, que a lo mejor llevara más títulos hoy en día escritos, pero bueno, estas cosas son como son. El tiempo en el que no he escrito novelas negras, he escrito otro tipo de libros, y creo que en ese momento era lo que me tocaba hacer, ¿no? Pero ¿cómo veo el futuro? Veo un futuro como escritor en el que voy a escribir mucha más novela y mucha menos no ficción. O a eso es a lo que aspiro. Muy bien.
Maravilloso entonces. Esperamos con ansias. Y ahora ya vamos a hablar un poquito de todos nosotros. Algo que siempre nos gusta preguntar es de dónde nacen las ideas para escribir, en este caso, una obra tan dura, ¿no? En cuanto a la temática, que es un tema muy serio, el tema de fondo, y también muy, muy actual. ¿De dónde es que nace la idea de todos nosotros? La verdad es que la historia de una novela te visita un poco como en sueños, ¿no? Te viene una gota de algo y a partir de ahí vas tirando del hilo. Se habla mucho pues de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? No tengo ni idea, pero sé que a veces me visita. ¿Cómo me visita? Delante del ordenador. A mí me dijo Serrat una cosa hace muchos años y es que la inspiración o las musas siempre te sorprendan sentado trabajando, ¿no? Porque no hay otra manera. Si tú estás tumbado en una hamaca, es que es imposible. Y si te viene la inspiración, se te va a olvidar. Yo creo que tienes que estar con el pico y la pala. Y lo más parecido que me ha pasado como una corriente de inspiración es cuando estoy escribiendo una novela que está previamente planificada y de pronto surgen situaciones completamente inesperadas, personajes que yo no tenía previstos, y digo, coño, es como sacar un conejo de la chistera, ¿no? Que de pronto brota algo con lo que yo no contaba y enriquece la historia que yo tengo entre manos. Eso es lo más parecido a la inspiración. Perfecto. Ahora, en la novela vimos que narras capítulos desde diferentes narradores, ¿no? En el sentido de que en unos están narrados a través de la víctima, en otros a través del victimario, y eso exige un ejercicio profundo de sumersión en esas mentes, ¿no? De personajes sobre todo tan disímiles, como el que disfruta haciendo daño, como el que lo recibe. Entonces, ¿cómo fue para hacer esto desde tu parte de una manera tan verosímil? Porque definitivamente particularmente y muy personalmente, son los mejores capítulos de toda la novela, me parecieron geniales, y si te afectó de algún modo. Sí te afecta y es un proceso muy complejo y doloroso. Yo lo he dicho otras veces, es un ejercicio de transformismo. Un escritor se tiene que meter en la piel y en las psicologías de personajes muy diversos. Podría poner un ejemplo o establecer una similitud, una analogía con el intérprete, con el actor, pero hay una diferencia crucial. Un intérprete interpreta un único papel, un único rol, y sin embargo el escritor se tiene que meter en muchos personajes. Tú has dado en el clavo ahora mismo, has hablado de la víctima y del victimario, pero hay otro, que es el investigador. Yo he querido tratar y desarrollar para mí las tres patas del trípode que componen la narración criminal, que son el investigador, el criminal y la víctima. Y ha sido muy, muy complejo porque, como tú bien dices, cuando hablaba de la víctima, yo tenía que ser víctima y tenía que sentir ese dolor y tenía que estar sojuzgado. Cuando era el victimario, tenía que ser ese asesino. Y yo, desde luego, no he asesinado a nadie, ¿no? Y tampoco he sido torturado. Y tampoco soy un investigador. Y sin embargo, me tenía que meter en esa mente analítica, deductiva, y más en el año de la primera parte de la novela, que es el año 81, que es un año en el que los policías tenían que ser muy deductivos, tenían que ser muy analíticos, tenían que ser muy perspicaces, puesto que la tecnología era muy limitada. No había teléfonos móviles, no había pruebas de ADN, no había cámaras de seguridad, y eso exigía que el policía tuviera que hacer todo su trabajo en la calle. Estaban acostumbrados a patear la calle, a hablar con muchas personas. Hoy en día los crímenes se resuelven en los laboratorios de criminalística, más que en el despacho del investigador. Pero entonces no era así. Entonces eran los policías los que a base de tesón resolvían los crímenes. ¿Y alguno te fue, perdónate, alguno te fue más complejo? Pues posiblemente, es que no te sabría decir. No sé qué ha sido más difícil, si describir al asesino o a las víctimas. Creo que han sido porque, como te digo, el asesino en muchos momentos, o casi en toda la novela, representa todo lo que yo detesto, ¿no?
y la víctima, yo tengo que ser convincente de cara al lector, y esa víctima tiene que sufrir un daño real, un daño físico y psicológico. No es una novela, como habéis podido comprobar, que se recree en la explicitud de las escenas, no es gore, no hay sangre, no es una novela en ese sentido sangrienta. Yo soy un escritor que prefiere quedarse en el umbral, insinuar las cosas. Es verdad que hay un sufrimiento, pero no hay un ensañamiento. Creo que es más impactante dejar a la imaginación del lector lo que pueda venir. Es como, a veces lo he dicho, la diferencia entre escuchar la radio y ver la televisión. La televisión te lo da todo hecho, no te da lugar a la imaginación. Y la radio, sin embargo, tú dices, ¿qué cara tendrá esta persona que habla? ¿En qué habitación está? ¿Estará comiendo? ¿Estará desnudo? ¿Estará vestido? La radio te permite imaginar porque solo estás escuchando una voz. La tele te lo da todo hecho. Y en ese sentido, una novela, para cada lector es distinto el paisaje. Tú te imaginas una situación distinta aunque te la describan. Y los personajes tienen rostros distintos. No sabría decirte, yo creo que los dos, el asesino y la víctima, fueron igual de difíciles de componer. Bien, yo te felicito porque realmente me pareció muy verosímil cómo lo hiciste, y sobre todo la parte psicológica. Sufrí con las víctimas, la verdad. Bien, es poco común encontrar un thriller donde el contexto histórico en el que se desenvuelve la historia tenga tanto peso como el misterio en sí. ¿Por qué decidiste hacerlo de esta manera? Porque está esta cuestión de que vos comentabas de el pasado, el presente, que está muy bien marcada la diferencia en el tipo de investigación, y hay mucho contexto histórico, tiene mucho peso en el libro. ¿Por qué decidiste hacerlo de esta manera? Pues por una razón muy sencilla, porque el lector tenía que estar dentro de la novela. Cuando hay una película histórica sobre la Revolución Francesa, pues tiene que estar muy bien representada. No se puede ver de pronto un foco, ¿no? O una motocicleta, puesto que no existían. Tienes que ser muy riguroso y tienes que captar el aroma, el perfume de esa época, de ese momento histórico. Eso además está trufado por medio de una serie de noticias de carácter social, político, cultural, que eso ha sido un trabajo colosal de documentación, ¿no? Y de alguna manera es una crónica social a la par que una novela criminal. Todo lo que tiene que ver con la novela criminal ha surgido de mi imaginación, es pura ficción, y sin embargo la crónica social es estrictamente real. Son hechos que sucedieron prácticamente en tiempo real y que tienen que ver con la historia reciente de España. Y ese es el motivo, que fuera lo más verosímil y lo más realista posible. Exacto. Muy bien, a nosotras nos gustó mucho la parte del contexto histórico, por lo menos desde mi punto de vista, la primera parte del libro, esa descripción de los años 80, magnífica. Bien, esta pregunta la hacemos mucho acá en el programa porque siempre nos gusta preguntarle al autor qué parte del autor hay en su novela. Es decir, qué parte de Javier Menéndez hay en todos nosotros. Pues yo creo que es la novela en la que menos estoy, pero eso lo digo yo y a lo mejor estoy equivocado, porque creo que es inevitable volcar cosas de uno mismo en los personajes de las novelas que escribe. A lo mejor estoy más en la víctima que en el policía. Y a lo mejor, desde luego, en el asesino creo que no estoy, por la suerte que me toca, ¿no? Pero yo creo que sí que inevitablemente hay cosas del autor, ¿no? Sobre todo en la psicología. A mí la psicología, he leído por ahí que soy un escritor descriptivo. Yo no me considero un escritor descriptivo. Yo creo que tiene más peso en mis novelas la psicología. Si soy descriptivo es precisamente en la psicología de los personajes, porque para mí lo son todo. Es decir, la psicología amuebla el mundo. Tú tienes un personaje y de pronto te empiezas a entender cómo piensa y entiendes la novela. Pero si es un personaje difuso, vago, plano, que no tiene fondo, yo no siento ninguna empatía y no tengo ningún interés por él. La psicología yo creo que es lo más difícil de conseguir y lo que a mí más me interesa como lector dentro de los personajes, porque es lo que les hace estar vivos. Es la diferencia
entre un ojo que te mira y no te ve y un ojo que te está mirando y te está viendo. Sí, coincido plenamente. Sí, y se nota mucho el énfasis que pusiste en la psicología de los personajes, que es lo que también los hace verosímiles, ¿no? Así es. Bueno, ahora nosotros siempre ponemos en Instagram, subimos una cajita de preguntas para que nuestros seguidores dejen sus propias preguntas. Te vamos a hacer algunas de esas. La primera es, el título de novela parece encerrar de por sí un interrogante. Todos nosotros, ¿se refiere a que todos formamos parte de un todo y somos responsables de ese todo? Sí, he dicho en muchas entrevistas que prefiero no hablar del título, que es un título conceptual a priori, porque uno dice, todos nosotros, ¿esto qué es? ¿No? Pero sí tiene que ver con la idea que tú has apuntado y que está expresada a través de uno de los personajes de la novela en un momento concreto o en varios de la novela. Y que tiene que ver con el hecho de por qué elige él una profesión que es mucho más que una profesión, es una misión de vida, en el caso de este personaje, ¿no? Porque cuando tú estás adentrándote en el infierno para ayudar a la gente buena, de a pie, gente buena, ojo, no hablo de gente bondadosa que va regalando flores y manzanas por las calles, sino gente normal, como vosotras y como yo mismo, ¿no? Bueno, tenemos nuestras cosas, pero tratamos de salir adelante sin hacer daño a nadie, ¿no? Y quienes están velando, quienes son custodios de esas personas, son los policías, ¿no? Y en ese sentido hay un elogio del policía, del inspector de policía, a lo largo de toda la novela. Porque para mí es una persona que se adentra, igual que el escritor, en una profesión que es totalmente vocacional y que a veces la pone muy por delante de su propia vida y de sus propios intereses vitales. Y eso a mí, lo único que despierta en mí es quitarme el sombrero y decir chapó. Perfecto. Ha pasado un ángel. Bueno, la siguiente es un poquito divertida, pero quisimos respetar a nuestros seguidores, un seguidor muy especial. Él está interesado en conocer cuál es tu secreto, así mismo lo colocó, de mantener semejante melena, que entiéndase es argentino, es la cabellera, ¿no? Dice sí, y que le genera una envidia muy sana, ¿no? Entonces él dice que ¿qué puedes responderle al respecto? Pues dice que le genera, perdón, que es la parte que no le escuchó a Pau, dice que le genera una envidia sana, por eso es la pregunta. Ya, pues yo le diría que ese es mi único rasgo conservador. y que bueno, que es una alegría, ¿no? Dicen que donde hay pelo hay alegría, ¿no? Hay un actor aquí en España muy famoso que se llama Antonio Resines, no sé si lo conocéis, y el pobre pues se ha quedado calvo, es muy buen actor. Y me acuerdo hablando con él en una entrevista, no sé cómo surgió el tema del pelo, y me dijo, yo quiero pelo aunque sea verde. Pero pelo, por el amor de Dios. Qué bien. Bueno, ahora nos gustaría que nos cuentes un poco en qué estás trabajando y nos dijiste por ahí fuera de cámara o de lo que estamos mostrando ahora que publicaste algo muy nuevito o está por salir algo muy nuevo. No, se publicó ayer un nuevo libro. Se publicó ayer, exacto. Sí, que está conformado como un diccionario enciclopédico y habla sobre la movida madrileña, pero lleva un subtítulo que es La movida y mucho más, de la A a la Z. Y entonces yo abordo la movida madrileña oficial, que son una serie de nombres indispensables como Pedro Almodóvar, Radio Futura, Nacha Pop, Alaska, pero hablo de otras movidas que discurrieron a la par y que creo que no hay que marginarlas. Hablo de cantantes flamencos, de grupos heavies, de grupos rock, de cineastas que hacían otro tipo de cine distinto al de Almodóvar, políticos de entonces, periodistas. Es un libro muy misceláneo, con entradas además algunas muy extensas, es decir, no es un diccionario esquemático y meramente informativo, porque la gente se aburriría, sino que es un libro literario con mucha viveza y en el que hay tanta información como opinión.
Yo elaboro una serie de semblanzas, de pequeñas biografías, tanto de personas como de escenarios, de situaciones, de costumbres, de nombres de canciones, de medios de comunicación, y hay casi 500 entradas. Es un libro muy extenso, muy trabajado y que me ha exigido una labor de documentación importante y mucho rigor. Y estoy trabajando en una nueva novela negra que tiene a algunos de los personajes de todos nosotros. Ok. Puede que los investigadores, ¿verdad? Puede. Okay. Es una novela también de largo aliento y es una novela muy dura también, con unos malos muy malos y con unos... hay un investigador de policía por un lado y luego hay un detective privado por otro, que en paralelo están investigando sucesos que guardan relación. Algunos tienen que ver con el pasado y otros con el presente. Qué interesante. Bueno, muy bien. Maravilloso, estaremos esperándolo. Por supuesto, más con ese grupo de personajes de la novela anterior. Javier, otra de las preguntas que nos dejaron en la cajita de preguntas, valga la redundancia, parece que lo hubiese hecho yo, porque a mí me gusta mucho leer biografías, sobre todo de personajes épicos. Entonces, esta persona dice, si tuvieses la oportunidad de escoger a alguien vivo o muerto, del que quisieras hacerle la biografía, ¿a quién escogería Javier Menéndez? A Jesucristo. Yo creo que... Apoteósico. Claro, todo el mundo mataría por tener un vis a vis con Jesucristo y poder preguntarle tantas cosas, ¿no? Porque me parece que no hay un personaje histórico de mayor potencial y de mayor fuerza que Jesucristo, ¿no? Por el peso que ha tenido en nuestra historia, para nosotros, para Occidente, ¿no? Y desde luego sí, sería Jesucristo. Sería una biografía más que interesante. Y soy agnóstico, ¿eh? No soy una persona religiosa. Es una cuestión histórica, más bien. Pero como personaje sería la bomba. Y luego hay otros personajes en lo artístico que me habría gustado conocer, Marlon Brando, por ejemplo. John Lennon, me parece que es un personaje muy importante. Mucho más de lo que a lo mejor nos ha llegado, ¿no? Me parece que él tenía un mundo muy complejo. Y ese chaval tan frágil, tan delicado, que acaba convirtiéndose un poco en alguien más famoso que Jesucristo, como llegó a decir, y esa frase le costó la vida, porque le sentó mal a su asesino, ¿no? Años después confesó que lo había ejecutado por eso, porque lo había considerado una falta de respeto, ¿no? Pero es verdad que los Beatles llegaron a ser, si no más famosos que Jesucristo, tan famosos como él, ¿no? Cierto. Bien, y nos gustaría saber también cuáles consideras que son tus influencias, ya sea literarias o de otro tipo, en el género negro. Es que, como os decía, el género negro no necesariamente debe tener influencias negras, puede tenerlas de todo tipo. Exacto. A mí, desde luego, hay escritores de género negro que me interesan mucho, ¿no? Pero que son los clásicos. Chandler, pues todos los grandes escritores de género negro. Yo creo que ya es hasta Carver, es incluso aburrido, ¿no? Tener que decirlos porque todos los conocemos. Cormac McCarthy, que no se puede decir que haga novela negra, pero me parece un escritor con un universo tan personal y tan misterioso y tan a veces sórdido, a veces fantástico, que me parece un escritor muy, muy poderoso. Cormac McCarthy me parece de los mejores escritores vivos, ¿no? Y, no sé, novelas como La carretera, ese padre que va con su hijo tratando de buscar a los que llevan la luz, que dice él, ¿no? Los que llevan el fuego. Y esa idea cuando al final el niño se encuentra con un hombre montado a caballo y le pregunta, ¿usted es de los que llevan el fuego? Me parece que es una maravilla. Y sí, esa sería una influencia importante, Cormac McCarthy, pero antes he dicho Gabriel García Márquez, creo que también ha sido una influencia. El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, ha sido otra influencia. Los libros de aventuras de mi infancia y de mi juventud, de Emilio Salgari, fueron también una influencia. Es decir, el mundo del cómic
también fue una influencia. No hay que ponerse la gola y ser tan exquisitos con la literatura, ¿no? Parece que tienes que citar a Cervantes, a Shakespeare y pare usted de contar. No, claro que me gusta Cervantes y me gusta Shakespeare, y también me gusta mucho la poesía de Quevedo, de César Vallejo, me gusta muchísimo Borges, muchísimo. Claro, me gusta el boom latinoamericano, yo creo que eran grandísimos escritores. Y en fin, en ese sentido soy omnívoro. Yo en literatura lo consumo absolutamente todo. Lo único que le pido es que sea buena. Perfecto, muy completo. Javier, y si tuvieras la oportunidad de escribir con otro escritor a 4 manos, ¿a quién escogerías? ¿A quién escogería? ¿Vivo o muerto? Como tú prefieras. Pues hombre, con Quevedo. Quevedo me parecía un personaje, aparte de ser un enorme escritor, colosal, creo que pocos escritores han escrito tan bien, era un personaje con una personalidad, valga la redundancia, eléctrica, ¿no? Me parece que habría sido fascinante poder escribir un libro con él. Pero también con Shakespeare, ¿no? Con esa mente tan atormentada. Imagínate escribir un libro con Cervantes. Es que esa es una pregunta trampa, porque te podría decir tantos, porque claro, en nuestro particular santoral laico, pues tenemos muchas deidades, ¿no? Muchos ídolos. Ha habido gente muy buena a lo largo de la historia de la literatura y que merece ser recordada y celebrada constantemente. Hoy, por cierto, es el día de las librerías. Uh-huh. Sí es. Un día especial para todos, tanto Día escritores como para lectores. todos. Bien, Javier, viste que el tiempo pasó rápido acá con nosotras y eso que estamos en varias partes del mundo, pero quisiera, antes de que termináramos, que le dieras un mensaje a aquellas personas que todavía no conocen la pluma de Javier Menéndez para que se adentren en el mundo de todos nosotros y conozcan quién es el autor que está detrás de ese libro tan espectacular. Bueno, eso de venderse a uno mismo es toda una responsabilidad. Yo creo que hay muchos autores interesantes por ahí, ¿no? Evidentemente, yo considero que mis libros son interesantes, pues sí, porque primero me han gustado a mí y porque si no fuera así, yo no permitiría que estuvieran en las mesas de novedades, ¿no? Yo creo que Todos nosotros es mi mejor libro, es mi obra más ambiciosa. Creo que se asemeja muchísimo a lo que yo he soñado con escribir alguna vez. Y creo que a partir de ahí empieza una nueva era en mi particular mundo como escritor, ¿no? Creo que todo lo que me ha interesado siempre como escritor está bien condensado en esa obra, pero quiero pensar que es el principio de un nuevo camino, como os digo. A mí me parece que Todos nosotros es una obra que al que le gusten los libros que lo van a tener enganchado, que van a hacerle sentir emociones muy distintas, de miedo, de amor, de misterio, de querer saber qué pasa, de no querer saber qué pasa. Me parece que todos esos ingredientes los tiene Todos nosotros, ¿no? Y lo que sí que os puedo garantizar es que en esa novela he puesto lo mejor de mí como escritor. Le he puesto no solo oficio, que eso es inevitable porque ya tienes una serie de horas de vuelo y tienes una serie de kilómetros hechos y el oficio está ahí, ¿no? Va por delante. Pero le he puesto toda mi alma, tratando de que al lector le gustara tanto como me estaba gustando a mí lo que yo estaba escribiendo. Porque lo habéis dicho al principio de la entrevista, el autor no es más que un lector que se ha lanzado al río, ¿no? Se ha lanzado a la piscina y ha decidido escribir sus propias obras. Pero un escritor de verdad nunca deja de ser lector, y hay de él si lo hace, porque la única manera de mantener vivo el espíritu de la literatura es seguir leyendo, no solo a la gente que te ha gustado mucho, sino a la gente que todavía te puede gustar y sorprender. No hay nada más peligroso que un profesional que es ombliguista, que se encierra en su mundo, que no quiere leer ya a nadie porque considera que él ya ha leído todo lo que tenía que leer y ya todo lo que le enseñen es secundario, ¿no? No. Yo sigo aprendiendo de mucha gente y además hay una cosa que me encanta, leerme un libro y que diga,
coño, qué bien escribe este tío, o qué bien escribe esta mujer. Me parece una maravilla, porque me hace congraciarme con la literatura, con lo que más me gusta, y decir, coño, por libros como este merece la pena esto. Porque además es que un libro, y se lo digo a mis hijos, un libro lo tiene todo. A mí me encanta el cine, me encanta la música, pero todo lo que supone un libro, con todos los recovecos que tiene, la cantidad de cosas que te puede aportar, a mí me parece que es una montaña rusa infinita, un libro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y desde nuestro humilde lugar también queremos recomendarles a todos que lo lean a Javier Menéndez. Nosotros amamos la novela y nos ha encantado esta entrevista. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las futuras entrevistas. Y Javier, nuevamente, muchísimas gracias por cedernos este tiempo. Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer. De verdad Gracias. que sí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias.